Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video que está destinado a tu capacitación para tu certificación PMP en este 2021. En esta ocasión voy a dar un tema súper interesante que se refiere a lo que es historia. Y hablo de historia, PMP y agilidad, o sea, historia de los proyectos híbridos. ¿Y qué es lo interesante de este video? Pues lo interesante de este video es que vamos a ver todo lo que es la historia desde que empezó a concebirse lo que es la gestión de proyectos ágiles, y también vamos a ver la historia a la par de lo que es la gestión de proyectos tradicionales. Realmente hay una historia detrás de todo esto y es muy importante entenderlo, y es muy interesante porque nos pone en el contexto histórico del por qué manejamos muchos términos y conceptos cuando hablamos de gestión de proyectos. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que anteriormente, cuando empezamos con la gestión de proyectos, nunca se pensó antes que el tener personas contentas y bien satisfechas en el trabajo nos iba a dar mejor rendimiento en los proyectos. Y bueno, se ve en muchas obras arquitectónicas ancestrales donde las vejaciones a los derechos humanos fueron bárbaras. Un ejemplo, por ejemplo, es el Taj Mahal. Pero poco a poco, durante la vida de los proyectos y durante la vida de los sistemas de manufactura, se fue desarrollando una conciencia que nos llevó a generar lo que es el manifiesto ágil, donde las personas vienen siendo lo más importante en la gestión de proyectos. Bueno, pues espero te guste esto y vamos adelante en la explicación de lo que es la historia PMP ágil. Bueno, pues podemos empezar a hablar de lo que es la historia hablando y entendiendo lo que es Kanban. Kanban es un concepto súper utilizado en lo que es la agilidad. Y más que nada a Kanban se refiere a lo que es algo gráfico, señal. Y viene etimológicamente de lo que es el Japón. Y viene de lo que significa kan, que significa señal, y ban, que significa tablero. O sea, un tablero con señales. Y se refiere más que nada a algo gráfico. Eso es como antecedente. Pero actualmente usamos la palabra Kanban en agilidad para todo. Y es muy importante entender por qué. De hecho, la historia es de Japón, y es porque en los 1600, en la época de los 1600, había problemas económicos sociales en Japón. Se estaba construyendo realmente esta nación y por lo tanto la actividad económica empezaba a tener muchos cambios. Y en inicios de los 1600 habían nuevos negocios que requerían tener publicidad para atraer clientes, ¿no? Se empezaron a generar muchos micronegocios, y entonces, ¿qué se requería? Se requería Kanban. Kanban eran términos que se utilizaban para manejar lo que son la publicidad que se ponían en los negocios. Eran súper ingeniosas, eran un arte tener la mejor publicidad, porque eso atraía clientes a los negocios y pues mejoraba la actividad económica. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos Kanban que se manejaban en esa época. Y ahora, hablando de proyectos tradicionales, pues podemos hablar de cosas majestuosas que se hicieron en esos mismos años. Por ejemplo, el Taj Mahal. Y bueno, pues esta obra se hizo en 22 años. Imagínense el tipo de desarrollo de los proyectos en esa época. De hecho, había muchos problemas, muchas vejaciones de los trabajadores, muchas violaciones de los derechos humanos en esa época. Era una época en que los proyectos pues se hacían, quedaban muy bien, pero pues no había una metodología o metodologías. De hecho, según se dice que el arquitecto o la gente que construyó esto fueron sacrificados para evitar que pudieran replicar este templo, imagínense. Y entonces aquí en la siguiente ilustración vemos los Kanban de la época, regresando a lo que es Japón, ¿no? Y los Kanban de la época en estos años, estos eran más o menos similares a esto. Y fíjate, por ejemplo, si tú analizas, aquí hay como una chancla, ¿no? Y esta chancla pues viene siendo la portada o la publicidad de a lo mejor un negocio que vendía
este tipo de artículos, no lo sabemos. Pero por ejemplo aquí también tenemos esto, no sé si sea una barbería en su momento, aquí tenemos una barbería, pero esto era, aquí tenemos unos anuncios neón, pero esto era lo que proliferaba en esos momentos y los Kanban se volvieron cosa súper importante para el desarrollo de la actividad económica en esa época en Japón. Ahora vamos a hablar un poco de algo que también tiene mucho que ver con la agilidad, que es el rugby. Esto es como antecedente histórico, pero ahorita vamos a entender muy bien el por qué estamos manejando y entendiendo este concepto. Origen del rugby. En 1823, un estudiante universitario en Inglaterra, que se llamaba William Webb Ellis, en un partido universitario de soccer, pues tomó el balón y corrió. Por un incidente que se realizó en esos momentos, tomó el balón, corrió, y este fue el antecedente para lo que fue el rugby. Ahí nació el rugby, y hay una jugada en el rugby que se llama Scrum, donde todos los jugadores acompañan a la persona que tiene el balón y lo apoyan para lograr un objetivo. Y aquí, pues aquí es el nacimiento, el antecedente de lo que es Scrum, que es una de las metodologías ágiles más importantes que tenemos actualmente. Otro punto súper importante es que en 1897 pues empezamos a trabajar y ver lo que es el origen de la compañía, que es Toyota. Y Toyota tiene un antecedente: hilados y tejidos. Realmente se dice que actualmente Toyota sigue trabajando y tiene algunas empresas de hilados y tejidos, pero lo más importante de Toyota no son los hilados y tejidos, sino que lo más importante para ellos es la industria automovilística, la manufactura de automóviles y la comercialización. El origen de Toyota en 1897, y todo nació porque Sakichi Toyoda, que es el precursor o el iniciador de Toyota, su madre trabajaba en hilados y tejidos. Realmente por eso es que ellos hicieron empresas de hilados y tejidos. Entonces su mamá trabajaba en una empresa de hilados y tejidos, y debido a la preocupación que le daba su madre por el trabajo diario, pues él quiso ayudarle para hacer más llevadero este trabajo en la empresa. Entonces él desarrolló un sistema que le ayudaba a detectar cuando se rompió un hilo en el telar. Entonces con esto le ayudó a su mamá a mejorar y hacerle más fácil su trabajo en la fábrica de hilados. Y esto fue el inicio para lo que es el inicio de la fundación de Toyota. ¿Por qué? ¿Por qué fue el inicio? ¿Por qué? Porque más adelante esto lo fue llevando, cuando su hijo creció, lo perfeccionó y lo vendió. Sí, su hijo, que es Kashiro Toyoda, trabajó durante 1894 a 1952 en el desarrollo y comercialización de los telares automáticos que hizo su papá, basados en el primer invento que logró para ayudar a su madre. Y en 1930 pues se fue a Inglaterra a negociar la venta de la patente y logró venderlo en $500,000. Y con este dinero fue lo que se utilizó para la investigación, claro, en acuerdo con su padre, Kashiro Toyoda y Sakichi Toyoda gastaron ese dinero e investigaron cómo trabajar la industria de la manufacturera de automóviles, porque les encantaban las máquinas y tenían muchas ganas de trabajar en la manufactura de automóviles. Claro que en ese mismo año murió Sakichi Toyoda, o sea, en 1930. Ahora vámonos a ver un poco lo que en esa época que pasaba con lo que son la gestión de proyectos tradicionales. A principios del siglo XIX, o sea, 1901, más o menos por ahí, según los aspectos es el origen de la gestión o dirección de proyectos. Y por ejemplo, en 1917 pues tenemos el origen, tenemos lo que es el diagrama de Gantt. Aquí empezamos formalmente lo que es un diagrama de Gantt en 1917. Ahora continuamos y regresamos otra vez a lo que era Toyota y seguimos con Sakichi Toyoda y Kiichiro Toyoda.
Y bueno, pues ya después de haber vendido, después de haber comercializado los telares, los sistemas del papá, Sakichi Toyoda, pues ya se fundó en 1937 Toyota Motor Company, pero quien tuvo que manejar y tuvo que liderar esta compañía es Kiichiro Toyoda. Su padre ya había muerto en 1930. Y bueno, empezaron a trabajar con el sistema de automóviles y todo lo hicieron basado en la Ford. Quiere decir que hicieron una investigación en Estados Unidos de cómo manejaba la Ford en la industria de manufactura de automóviles. Y en base a eso generaron su compañía, pero ellos dijo Kiichiro Toyoda, no lo copiaremos tal como es, pero nos vamos a basar en la Ford. Y por esta fundación, es considerado como el padre del vehículo japonés. Ahora, las empresas de helados y tejidos se fueron disminuyendo y gente fue cambiando de esta empresa de helados y tejidos a Toyota. Y una de las personas más importantes en estos movimientos fue Taiichi Ohno. Taiichi Ohno fue movido de la industria de helados y tejidos a Toyota Motor Company para apoyar a Kiichiro Toyoda. Y vamos a ver otro acontecimiento que impulsó más todavía lo que es Toyota, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez tenemos un estancamiento en la industria automotriz japonesa. Y bueno, ¿qué es lo que se requería? Pues mejorar y hacer más eficiente, optimizar los procesos de lo que es Toyota. ¿Y cómo lo hicieron? Pues siguieron investigando mercados. ¿Y cuál era el mercado modelo a seguir? Estados Unidos. Entonces se fueron a Estados Unidos a estudiar supermercados para ver cómo es que trabajaban. Ya habían estudiado las industrias automovilísticas, de automóviles, fábricas, las industrias de fabricación de automóviles ya habían sido estudiadas y ahora empezaron a estudiar supermercados, ¿no? Y en base a estos estudios de los supermercados en Estados Unidos desarrollaron el sistema Just in Time, justo a tiempo. Lo que ellos buscaban era reducir desperdicios. Y hablamos de desperdicios. ¿Cuáles son los desperdicios? Es pues todo lo que dejaba gastos innecesarios. Por ejemplo, muchas veces tenían inventarios de más, producían piezas que no requerían usar en el momento. Entonces todos esos desperdicios requerían limpiarlos. Y en base a estos desperdicios que hablamos, inició lo que es el nombre de la palabra Lean. Lean, en su traducción, significa delgado, sin grasa magna, sin desperdicios. Estamos hablando de Lean, hablamos de delgadez. Después, Taiichi Ohno visitó Estados Unidos en 1956 y quedó impresionado por la cadena de supermercados de Piggly Wiggly, y de cómo es que ellos manejaban los desperdicios, ¿no? Cómo tenían una reducción de desperdicios impresionantes para ellos. Y entonces vieron este sistema que aquí aparece. ¿Qué es lo que hacía este sistema? Este sistema lo que hacía es manejaba unas tarjetas que ellos le llamaron Kanban. Aquí los japoneses le llamaron Kanban, esas tarjetas. ¿Y qué es lo que hacía el supermercado? Cada que se hacía una compra en el supermercado, este artículo generaba una tarjeta Kanban y se almacenaba. Entonces lo que se compraba o lo que se resurtía era nada más las cantidades de tarjetas que se tenían almacenadas. Por lo tanto, no había demasiado stock porque nada más se compraba lo que se consumía. Y mira, aquí tenemos por ejemplo el stand de lo que es estas tarjetas Kanban. Y bueno, aquí tenemos algo más moderno. En ese tiempo no había como ahora los sistemas de cómputo que manejamos. Entonces, pero sí habían ciertas ayudas más adelante, como aquí se ve. Pero este era el sistema rústico que aquí estamos viendo, es de tarjetas almacenadas. Y este era lo que se manejaba como el inventario, ¿no? Realmente esto ayudaba a evitar inventarios, que realmente a la actualidad es lo que se busca, ¿no? Reducir inventarios, porque al tener inventarios significan costos adicionales, y ahí lo que le llamaban eran desperdicios, ¿no? Y a la actualidad siguen buscando este tipo de Lean en la industria, en todas las industrias que se manejan.
Y bueno, pues aquí podemos decir que nació lo que es Lean Manufacturing, que al fin de cuentas es una mejora del sistema Just in Time que venía manejando Toyota. Ahora vámonos otra vez y regresamos a lo que es PMI. El 1960 tiene su origen PMI y se remonta a la década de los 60 cuando la gestión de proyectos se convirtió en una disciplina en las industrias aeroespacial, de construcción y la defensa. Entonces el Departamento de Defensa de Estados Unidos pues requería procesos bien estructurados para poder llegar a la carrera espacial. Y entonces por eso en 1969 se funda el PMI, el Project Management Institute, con 40 voluntarios. Ahora, en base a ese éxito, con base a este éxito, el Departamento de Defensa de Estados Unidos pues dice, pues el sistema Waterfall me sirve, entonces yo lo que requiero es que el desarrollo del software se haga con la metodología, con el sistema Waterfall o cascada. Y bueno, este cascada está muy relacionado con los sistemas tradicionales. ¿Y a qué se refiere con la cascada? Cuando acabas una etapa, continúa la siguiente, como se ve en este diagrama. Muchas veces todavía nosotros no estamos acostumbrados a pensar un proceso diferente a este. Tú piensas que el orden es 1, 2, 3, 4, ¿no? Como se está viendo aquí. Pero ya, si tú vas analizando todo lo que hemos visto como procesos históricos, podríamos ver que el Lean empezaba a tener una difusión, o ya había una difusión de un sistema Lean en Estados Unidos que seguía influyendo en los proyectos, pero que no estaba realmente documentado. Aquí cascada y Waterfall era lo más común y es lo que quería el Departamento de Defensa, y Waterfall era lo oficial en este momento. Ahora regresamos a ver más sobre Toyota, ¿no? Toyota ya tenía su Lean Manufacturing y bueno, ahora hubo una crisis del petróleo en 1973. ¿Y qué es lo que pasó? Como Toyota tenía su sistema Just in Time, entonces el gobierno japonés dijo, para mejorar la crisis, dijo, todas las empresas japonesas van a ocupar Just in Time para evitar pérdidas. Y entonces el gobierno japonés fomentó la extensión del modelo de Toyota. Entonces aquí en esta época también Taiichi Ono se convirtió en el vicepresidente en 1975. Y bueno, aquí Kanban tuvo mucho más difusión y fue todavía mucho más importante en la industria de manufactura de automóviles que se manejaba en Japón, o los sistemas donde tenías el sistema Just in Time trabajando, porque Kanban, recuerden, Kanban era una parte importante en estos procesos de manufactura. Y estos sistemas, técnicas de gestión modernas, se les llamó Toyota Production System, sistemas de producción de Toyota. Y bueno, aquí ya teníamos información de los sistemas de Toyota, pero todavía no estaba muy difundido. Realmente, si tú analizas lo que hemos estado viendo, aquí estamos viendo que realmente todo esto que documentó Japón era lo que ya existía en Estados Unidos. Simplemente ellos se puede decir que fueron los recopiladores de la información, ¿no? Entonces aquí ya había una tendencia de mejora de procesos tradicionales durante toda esta época, ¿no? Pero el que documentó y el que trabajó esto, pues lo difundió. Entonces empezaron difusiones de lo que se hizo en Toyota en todo el mundo, y empezó con la traducción, empezó con una publicación de Taiichi Ono de un libro que se llama Sistema de Producción Toyota, más allá de la producción a larga escala. Y ahí se describía el sistema de manufactura Lean. Bueno, eso estaba en japonés. Más adelante fue traducido y más o menos se empezó a difundir, pero entró con fuerza cuando en 1990 se publicó un libro que se llamaba La máquina que cambió al mundo, donde se difundían todas estas teorías de Lean Manufacturing. Aquí fue el boom de Lean Manufacturing en todo el mundo, en su traducción al inglés. Ahora continuamos, vámonos a lo que es PMP.
1984. Aquí ya tenemos lo que nace la certificación Project Management Professional. Ya aquí empezamos con la certificación, y aquí se define que se tiene que hacer un examen y alguien tiene que demostrar que tiene conocimientos en gestión de proyectos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo es que empezó a aparecer en el escenario la palabra Scrum. No estamos hablando de la metodología Scrum, sino la palabra Scrum. ¿Cómo se introdujo en el escenario? Pues bueno, ya existía esa palabra Scrum en Estados Unidos y en Japón, ¿no? Porque ya había mucha manufactura de aparatos electrónicos, cámaras fotográficas de Canon, por ejemplo, fotocopiadoras de Xerox, computadoras electrónicas, y había un concepto Scrum que se utilizaba para la manufactura de estos equipos. Y entonces Hirotaka Takeuchi e Kujiro Nonaka pues ya le llamaron enfoque holístico o rugby, que no es cascada, y entonces manejaban el concepto que habíamos manejado. Todos se juntan, todo el equipo completo toma el balón y se lo lleva y se apoyan todos para lograr llegar al objetivo final. Ahora vamos a ver más incidentes que aparecían. Aquí la escena que era el desarrollo de software era lo que empezaba a tener mucho impacto. Empezaba la época del desarrollo de software, pero una metodología tradicional en el desarrollo de software era súper complicada. Por lo tanto empezó un problema que se llamó crisis del desarrollo de aplicaciones, o también le llamaron crisis de desfasamiento en la entrega de aplicaciones. ¿Y a qué se refería? Tú detectabas una necesidad comercial y querías desarrollar un software para cubrir esta necesidad comercial. Pues el desarrollo de software tardaba 3 años. ¿Y qué pasaba? Imagínate, había muchos problemas, ya era obsoleto cuando lograbas tener ese desarrollo. A lo mejor las empresas más competitivas eran las primeras que sacaban ese desarrollo y ganaban, pero en general había una crisis porque no era posible hacer unos buenos desarrollos. Entonces aquí John Kern, en la década de los 90, John Kern, un ingeniero aeroespacial, se frustraba mucho con este problema de lo de las aplicaciones, que no se podía desarrollar software, y entonces empezó a juntar con otros 16 líderes de pensamiento y empezaron a buscar opciones para el desarrollo de software, ¿no? Opciones de cómo mejorar estos procesos de desarrollo de software para evitar tardar tanto tiempo en desarrollar una aplicación o un software. Y en esta misma década podemos decir que nace Scrum. Recuerden que Scrum ya aparecía en el escenario cuando se desarrollaban equipos electrónicos. Pero ahora, en 1993, ya se maneja Scrum para el desarrollo de software. En 1995, el proceso fue formalizado por Kim Schauer y Jeff Sutherland. Desarrollaron el concepto Scrum y su aplicabilidad al desarrollo de software en una presentación en la conferencia Object Oriented Programming Systems, Languages and Applications, celebrada en Austin en 1995, en Austin, Texas. Después de que se formalizó una metodología llamada Scrum, pues vienen otras metodologías que se fueron formando después de Scrum. Y tenemos, por ejemplo, Dynamic System Development Method, método de desarrollo del sistema dinámico, que en 1995, Extreme Programming, o programación extrema, en 1996. En 1997 también tuvimos lo que es Future Driven Development, desarrollo enfocado por funcionalidades. En 1998 tenemos otra metodología que se llama Crystal, y en el 2000 tenemos Adaptive Software Development, desarrollo de software adaptativo. Esto es el desarrollo de las primeras metodologías ágiles que se manejaron. Realmente, si se dan cuenta, antes de lo que fue el manifiesto ágil ya teníamos Scrum y todas estas metodologías. Ahora después, en base a todas estas metodologías, hubo una reunión de 17 líderes, pero ya formal, en Snowville, en Utah, a principios del 2001, y crearon el manifiesto ágil, y este manifiesto ágil se desarrolló en base a las metodologías existentes. ¿Por qué?
porque estaban conscientes de que todas estas metodologías tenían algo en común, la agilidad. Y bueno, este manifiesto ágil tiene 4 principios fundamentales que no aparecían o no existían en la dirección de proyectos tradicionales. Por ejemplo, el primero dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software que funciona sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos y responder al cambio sobre un seguimiento a un plan. Si se dan cuenta, antes de esto, ¿qué hacíamos? Estábamos llenos de procesos y eran más importantes que los individuos. Teníamos mucha documentación y era más importante que un software funcionando. También teníamos un contrato de que queríamos protegernos antes de pensar en las necesidades del cliente, y también no podíamos aceptar cambios. Nos tenían que decir, este es el proyecto, y no aceptábamos cambios. Pero esto no funcionaba para los proyectos de desarrollo de software. Entonces ya tenemos un manifiesto ágil que cumplía todas estas metodologías ágiles que se desarrollaron hasta el 2000. Por otro lado, vamos a regresar a lo que es MEVOC. En 1996 pues ya teníamos la primera edición del PMBOK, donde se dan todas las prácticas de gestión de proyectos tradicionales. La segunda edición fue en 2000, la tercera edición fue en 2004, la cuarta edición fue en 2008 y la quinta edición en 2012. La sexta edición en 2017, y se pretende que en este año, en 2021, salga la séptima edición del PMBOK. Y bueno, también este año tuvimos una nueva versión de examen donde la agilidad es muy importante, y es por eso que estamos manejando este tutorial sobre agilidad e historia. Ahora vamos a seguir con lo que es la gestión tradicional de proyectos y vamos a ver las certificaciones que nacieron. En el 84 nace pues la certificación PMP, ¿no? Gestión Profesional de Proyectos. En el 2003 nace el CAMP, que es una gestión de certificación asociada de proyectos, que puede decirte que es la certificación profesional, pero a nivel técnico. Después nace, en el 2007, gestión profesional de programas. En el 2008, gestión profesional de cronograma. En el 2008 también es gestión profesional de riesgos. En el 2011 tenemos el Agile Certified Practitioner, es el que está ahorita en auge, es realmente nueva. En el 2014 tenemos gestión en Business Analysis, es profesional en análisis de negocios, y también tenemos profesional en gestión de portafolios. Estas son las certificaciones que tenemos en PMP y cómo fue que nacieron, en qué año, que era importante tener este dato. Junto con el PMBOK, ahí están las certificaciones, aquí está una lista, revísalas y chécalas. Son importantes que la tengas igual como documentación y entiendas que estas fueron importantes y están muy relacionadas con lo que son proyectos, programas y portafolios. Bueno, regresamos a temas de agilidad otra vez. Vamos al 2003. Y bueno, hablando de lo que es Lean Manufacturing, Mary and Tom Popetlake, que son profesionales de la industria IT, analizaron el sistema de producción de Toyota y definieron un concepto que se llama Lean Software Development. ¿Qué dijeron ellos? Que todo lo que es el sistema de manufactura de Toyota, el Lean Manufacturing, trasladándolo a lo que es el desarrollo de software, es lo mismo. Entonces le llamaban a lo que se llama Lean Software Development, sin desperdicios también. Y ahora, hablando de lo mismo, tenemos el Lean Startup, que viene siendo algo similar. Es cuando tú inicias una compañía, por eso es startup, es más que nada un tema de emprendimiento. Quiere decir que también puedes manejar desperdicios, evitar desperdicios cuando arrancas una empresa. Y este concepto de Lean Startup se refiere a estas mismas tarjetas Kanban, lo puedes trasladar en el arranque de una compañía. ¿Qué quiere decir? Que en una oferta comercial tú no empiezas a desarrollar nada hasta que te das cuenta que lo requiere el mercado. El mercado requiere este desarrollo. Y entonces todos estos libros que aparecen
viene siendo, en el 2005 sale 4 Steps to Stephanie, que es donde se condensa toda la experiencia y conocimiento de Steve Blank y constituye una metodología precursora del Lean Startup. Y bueno, en el 2012 Steve Blank publicó una versión actualizada que se llama El Manual del Emprendedor. Y bueno, aquí ya tenemos la metodología Kanban más formalizada en el 2009 y en marzo de 2010 ya es completamente formal y ya incluso existen programas que ayudan a lo que es Kanban. Y en marzo de 2010 Henry Kenneberg y Matthias Skarin publicaron un mini libro gratuito Kanban Scrum. Y aquí vemos a lo que se refiere Kanban. Kanban realmente es un sistema visual que nos ayuda a ver la transparencia y a controlar lo que hacemos cuando desarrollamos el software. Todos los metodologías ágil usan Kanban para el desarrollo. Vamos a ver ya lo último, vamos a hacer una conclusión de todo esto. Vamos a ver cómo manejamos todo este aprendizaje en lo que es nuestro examen y cómo se debe de manejar. Este diagrama viene en el ACP Agile Practitioner Guide que maneja PMI. Y entonces aquí vemos varias cosas súper interesantes en base a lo que ya platicamos, Y vamos a ver, existen metodologías ágiles que podemos ver aquí. Y si recuerdan, en base a estas metodologías, podemos decir que todas estas cumplen lo que es la agilidad. Y eso es nuestro primer círculo. ¿Ok? Ahora, todas esas metodologías utilizan Kanban para su trabajo. Entonces, Kanban es un común en la agilidad y en las metodologías. Hasta aquí vamos bien. Y luego Lean viene siendo el antecedente de todo. Todo esto cumple lo que es la filosofía Lean, que si lo trasladamos a la Toyota es Lean Manufacturing, y si lo trasladamos al desarrollo de software es Lean Software Development. Y para tu estudio, pues yo te recomiendo que te enfoques a Scrum y veas detalles de Sprint Programming y de Kanban. Esos 3 puntos son los más importantes que debes de conocer para tu examen de certificación. Pues esto es todo lo que te quería platicar. Espero que no haya sido demasiado, espero que te haya servido, y si te sirvió, me des un like, que dejes comentarios y que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones. También por favor te pido que compartas este video para que más gente lo vea, si es que tú sientes que sirve y es importante para tus colegas en la certificación PMP. Pues muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente capítulo de PMP Ágil. Gracias.